Bien, pues que el Eterno le bendiga en esta noche, que el Eterno le guarde. Vamos a iniciar en este momento con la plegaria de inicio, con el Begui Manu. Se pueden poner en pie y vamos a iniciar en este momento. Bendito seas tú, Eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu Begui Manu laman chesed. Bendito seas tú, Eterno, Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah y nos ha permitido llegar hasta este lugar. Padre eterno, que en este momento podamos centralizar nuestra vida en este estudio que traemos y que tú nos puedas dar la fuerza, el entendimiento para conocer todas estas cosas. Por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua, te damos toda rabá. Amén y amén. Muy bien, pues se pueden sentar y vamos a iniciar en este momento el estudio titulado Conceptos errados sobre las raíces de nuestra fe. Ya ustedes tienen bastante material acerca de lo que es lo que son las raíces hebreas. Ustedes anoche pudieron entender muchas cosas que no entendían y precisamente de eso se trata esta clase. Concepto cerrado sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 24 al 26, y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel, de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy Yud Hei Bat Hei, así dice el Adón, cuando yo recoja la casa de Israel de entre los pueblos que está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguro, y edificarán casas, plantarán viñas, y habitarán en su tierra seguros, edificarán casas, cuando yo haga juicio sobre todo lo que a su alrededor la despreciaron, y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. Todos nosotros que estamos aquí, de una manera u otra, han escuchado acerca de la dispersión de Israel, de cómo se dispersaron las 10 tribus de Israel y cómo fueron esparcidas entre todas las naciones. Creo que todos los que están aquí conocen, y si no lo conocen, pues lo vamos a tocar después. Israel está compuesto de 12 tribus. Esas 12 tribus son los descendientes de los hijos de Jacob. Cuando se establecieron en la tierra prometida, se establecieron en toda ella. Con la muerte de Shlomo hubo una división y 2 tribus se quedaron en el sur, que representa a la casa de Judá, y 10 tribus se quedaron en el norte. Las tribus del norte estaban presididas por Jeroboam, y dice la Escritura que todos los reyes de la casa del norte hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Y qué hizo el Eterno entonces? En el 745 los sirios se metieron e invadieron esas 10 tribus y la llevaron cautiva a Siria. Hoy en día mucha gente ve a Siria como una nación destruida, pero muchos no se acuerdan que Siria se llevó cautivo esas 10 tribus y hasta estrellaban a los niños en la piedra. Los niños judíos eran estrellados y las mujeres embarazadas eran destruidas. Hasta que entonces otro rey más potente se metió a Siria y de ahí ustedes han podido ver cómo una cosa tragó consigo la otra. Pero esas 10 tribus que fueron llevadas a Siria nunca regresaron a Israel y se dispersaron entre todas las naciones.
En el libro de Joel, capítulo 2, verso 18, dice: entonces el Eterno se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El capítulo 3 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel. ¿Qué dice ahí? Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, este texto nos enseña que el Eterno va a hacer caer a todas las naciones de la tierra que se han repartido su tierra, como ustedes lo han visto, que lo último que estuvieron allá en Israel fueron los ingleses, que fue lo que dividieron el territorio y crearon lo que se conoce como Palestina. Ellos fue que oficializaron eso. El libro de Efesios capítulo 2, verso 11 al 15 dice: por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes ustedes, gentiles de nacimiento, llamados por los incircuncisos, por aquello que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban las promesas del Eterno. ¿De quién está hablando ahí Shaul? De la casa de Israel que se esparció entre todas las naciones. Israel perdió la Brit Milá, Israel perdió la Teshuvá, Israel perdió todo, y eso fue lo que el Eterno profetizó, que en los últimos tiempos esas 10 tribus que se esparcieron iban a regresar, que es lo que hemos visto en todas las dispersiones de la humanidad. Por eso en todas las naciones de la tierra hay descendientes de esas tribus, porque todas las naciones bajo el cielo fue lugar a donde fueron esparcidas. ¿Dónde se puede comprobar eso? En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, ahí dice claramente lo que Israel iba a pasar en el presente, en el pasado y en el futuro. Ahí dice cuando sucederá, que cuando sucedan todas estas cosas y venga la maldición y venga la bendición, y tú vengas, yo te recogeré. Y ahí hay una analogía de lo que Israel iba a pasar, y todavía Israel no estaba siendo constituido como nación. Porque el libro de Deuteronomio de Barín, el segundo canon, fue escrito antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Pero si ustedes leen el capítulo 30, del 1 al 15, ustedes van a poder comprender ahí que ese capítulo es una analogía de todo lo que Israel iba a pasar. De modo que pueden anotar esa cita. El libro de Romanos capítulo 11, verso 26-27 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará a Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, quiero hacerle entender en esta noche que regresar a las raíces hebreas no es regresar al judaísmo ortodoxo. Usted puede ver ahí un tronco. Están el tronco, la vara y las raíces. Cuando nosotros hablamos de regresar a nuestras raíces, estoy diciendo que tenemos que regresar al tronco. Estoy diciendo que regresemos a la vara, a la rama. ¿A dónde que tenemos que regresar? A las raíces. Porque ahí es donde nos va a dar identidad, y ahí es que nos vamos a alimentar para ser realmente parte del pueblo de Israel. Entonces, primero tenemos que conocer qué es el judaísmo, porque mucha gente no sabe qué es el judaísmo. ¿Alguna vez a ustedes le han dicho qué es el judaísmo? ¿Alguien sabe qué es el judaísmo? Si usted sabe, usted levanta la mano y yo sé que usted lo sabe. Si usted no sabe, yo se lo voy a enseñar. Y si lo sabe, lo repetimos. ¿Qué es el judaísmo? El término judaísmo se refiere
a la religión, a la tradición y la cultura de la tribu de Judá. ¿Quién es la tribu de Judá? La tribu que se quedó en el sur cuando fue dividida las dos casas. Jeroboam se quedó con 10 tribus y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus. De ahí entonces es donde se le dice la casa de Judá, que tenía como capital Jerusalén, y la casa de Israel, que estaba presidida por Jeroboam, tenía su capital y se llamaba Samaria. Por eso es que cuando el Mashiach se topa con la mujer samaritana, le dice: ¿cómo siendo tú judío me pide a mi agua? Porque había un conflicto. Los judíos de la casa de Judá le decían a los de la tribu del norte Goyim, porque ellos no tenían Torá, porque ellos eran paganos, y desde ahí es donde viene esa contradicción. Y por eso es que Efesios capítulo 2 dice que ustedes son llamados incircuncisos por lo que practican la circuncisión, porque Efraín perdió la circuncisión. Por eso Judá, que crea su religión, que es la más antigua de las 3 religiones monoteístas, así llamadas por las religiones del libro abrahámico, pero yo quiero que usted sepa que el cristianismo no es una religión monoteísta. ¿Qué es el monoteísmo? ¿Quién sabe lo que es el monoteísmo? Adorar un solo Elohim. Un solo Elohim. ¿Y el cristianismo adora un solo Elohim? El cristianismo adora 3 dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dioses. La deidad, la Trinidad, que ese es otro tema que vamos a hablar en otra ocasión. El Islam adora supuestamente a un solo Dios. ¿Y cómo le llaman? Alá. El cristianismo, según la historia bíblica, ¿de dónde surge? De Roma. Y según los estudiosos judíos, tiene una conexión directa con Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob. Cuando Rebeca estaba embarazada, la esposa de Gisá, dice el capítulo 25 de Génesis, que dentro, mire, ya Abraham tuvo que orar, ¿cuántos años? 20 años para que Sara concibiera. Cuando nace Gisá, Rebeca tuvo que orar Gisá 20 años. Y luego cuando esta mujer sale embarazada, tiene entonces un problema en su vientre porque habían 2 naciones, 2 gemelos, Jacob y Esaú. Pero el Malak, el sabio, le dijo a Rebeca: el mayor va a servir al menor. Y por eso fue que cuando llegó la hora del parto, nació Esaú, pero Jacob vino agarrado del tobillo. Y de ahí es donde se cumple esa profecía. Cuando los hijos crecieron, sabemos que Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Cuando llegó el tiempo de Gisá darle la bendición a Jacob, a su hijo que era Esaú, como ya Esaú se la había vendido a Jacob, la mamá Rebeca le dijo: ponte una piel de animal porque tu hermano es velludo y tú eres lampiño, para cuando te vayan a bendecir no se dé cuenta que tú no eres Esaú. Y así mismo, Gisá le dijo: acércate mi hijo, pero tú hueles tú hueles a otra cosa. No. Y entonces dijo: me da olor del campo, porque el muchacho Jacob se puso una piel de animal para confundir a Gisá, que estaba ciego. Gisá bendice a Jacob, y cuando Esaú va a buscar su bendición, le dice Gisá: pero ya yo te he dado la bendición. Entonces ahí Esaú entendió que su hermano lo había engañado y prometió matarlo. Le dijo: cuando mi padre muera, yo te voy a matar. Por eso en la parashá que se llama y envió o se fue, creo que la parashá se llama Vayeshe, la parashá 8, se habla de que Esaú quería matar a su hermano Jacob porque los hijos de Esaú eran impíos.
Y dice la Escritura que los hijos de Esaú se casaron con los descendientes de Ismael. El Islam sale de Ismael y el cristianismo sale de Esaú. Por eso es que estas religiones siempre han querido destruir al judaísmo. Tanto el cristianismo como el Islam en algún momento de su vida se van a unir. De hecho, los musulmanes prefieren que la gente se convierta al cristianismo antes que el judaísmo, porque es una lucha que viene desde antaño. Entonces, aunque históricamente se dice que en Israel persisten las 3 religiones más grandes del mundo monoteístas, eso es falso. El Islam no es una religión monoteísta, es una religión violenta. A pesar de que hay una parte de los musulmanes que practica el Corán de una forma apegada a la tradición, pero por otro lado están los radicales, que son los que viven destruyendo todo. En cuanto al cristianismo, todo el tiempo ha perseguido al judío. Los prórrogos, la Santa Inquisición, las cruzadas, todo eso es en contra de lo que es el judío, el deicidio. Por esa razón, el cristianismo, que es una variable del judaísmo, pero muy distante, y esa es la razón por la cual tenemos que entender que si una persona se dice ser cristiano, no conoce su identidad, porque a través del cristianismo fue que se extinguieron aquí en América más de 50 millones de personas. Más de 60 millones de nativos fueron asesinados aquí por los cristianos que vinieron en el 1492. ¿Acaso no lo dice eso la historia? ¿Qué fue lo que la reina de Isabel, la reina de España, dijo? Evangelización y lenguaje. Aquí se dio un caso muy funesto para ellos cuando fue con el tema de Hernán Cortés. Ustedes conocen su historia, ¿verdad? Ustedes son mexicanos. ¿Hay alguien más de otra nación aquí? Ustedes conocen su historia. Ustedes saben quién conquistó a México. Ese gran imperio, ¿verdad? ¿Quién lo conquistó y la manera que lo hicieron? ¿Lo conocen ustedes? ¿Lo han leído ustedes? Aquí no se vino a traer paz, aquí se vino a traer espada y a destruir y a deshacer. Y allá en mi isla se destruyeron todo. En el 1540 ya no existía un indígena porque lo asesinaron. Y todas las épocas siempre el cristianismo ha perseguido al judaísmo. Y eso es algo que hay que tener bien claro, que hay que renunciar al pecado de antisemitismo. Entonces, debido al sincretismo que ocurrió después de las deportaciones, surgió el helenismo. Y es por eso que la historia, según Giddens, menciona que el judaísmo se remonta desde Elmira antes del Mesías, siendo un pueblo sin asentamiento establecido que vivía a las afueras del antiguo Egipto. En un principio participaban del politeísta, pero sus profetas, también llamados líderes, se apartaron de estas creencias, aceptando al único Dios, declarando la obediencia a sus códigos morales estrictos basados en los 10 mandamientos. Los judíos además tienen un sistema de creencias que insistían en que ellos eran dueños de la verdad y considerados como la única religión verdadera. Y yo le voy a decir una cosa, si hablamos en términos de religión, ¿acaso no es cierto eso? ¿Acaso no es cierto que cuando usted analiza la historia de las religiones, hay mucha veracidad en esto? Por eso surgen tantos movimientos dentro del judaísmo, porque donde quiera que hay hombre, usted va a ver disyuntiva. Dice una frase que donde hay 5 judíos, hay 15 contradicciones, porque siempre ha habido contradicciones. Donde quiera que hay gente, hay contradicciones. Por eso surgieron los movimientos. Están el judaísmo ortodoxo, el movimiento hasídico, que son los que usan el Dreider aquí. Está el judaísmo reformado, que es más tolerable, y está el judaísmo conservador. Y ahí se suma un judaísmo secular, porque todo judío
sin importar al grupo que pertenezca, cree que Elohim es uno y sigue sus costumbres, aunque no asiste a ninguna sinagoga, aunque no es observante ni practicante, pero estudia. ¿Ve? Porque esa es la religión de sus padres. Entonces, nosotros podemos ver que los libros sagrados es la Torá, la Mishnah, que es la enseñanza o la colección de leyes transmitida por la tradición oral, y está el Talmud. Esas son la base de la fe del judaísmo. La Torá, la Mishnah y el Talmud. Esa, en el sentido de la palabra, la Torá, ustedes saben que es la Torá, los 5 libros de Moshe. Esa colección de Mishnah, que se llama enseñanza, es la colección de la ley transmitida por la tradición oral, lo que se pasa de hijo a padre y de padre a hijo y de hijo a nieto. Y eso es lo que ha creado un fundamento en la tradición. Y luego está el Talmud, que es una obra que recoge las discusiones de los rabinos. Esas son las composiciones del judaísmo. Entonces, le voy a dar aquí las fuentes tradicionales para que ustedes la conozcan. Miren, ahí están. Está la Torá, que es la Torá escrita. La Santa Torá. Está la Torá Shevitah, que es la ley escrita en el Taná. Está la Torá Shebeal Peh, que es la ley oral. Está la Halajá de Moshe, que es compuesta de todas las halajó. Está la Mishnah. Y ahí de este lado tenemos el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Luego del otro lado, donde está la Taná, tenemos los Nevilín, los Rishonim, los Nevilín y los Ketubín. Y ahí vemos en qué está compuesta la Torá. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. De modo que del lado derecho es la Torá oral y del lado izquierdo es la Torá escrita. Esa ha sido la tradición del pueblo judío por centurias de años. Y eso es lo que lo ha mantenido a ellos ser un pueblo ordenado. Eso que usted ve ahí. Entonces, hay otro aspecto que es la Kabbalah. La Kabbalah no es más que una explicación de cómo el sagrado emanador da las leyes del poder divino. Es el 4 nivel de interpretación. Por eso es una doctrina místico-religiosa, pero no todos los judíos la practican. Solamente hay un grupo de personas cabalísticas que practican esto. Y es ahí donde nosotros conocemos por encima de lo que es el conocimiento general, lo que es la Kabbalah. Cuando una persona viene a las raíces hebreas y comienza de un solo fuetazo a estudiar Kabbalah, se está intoxicando, porque la Kabbalah no está diseñada para una gente que quiere venir así nomás. No. Hay otras cosas más importantes que hay que conocer. Por eso la Kabbalah se estudia de manera informativa para que nadie le cuente qué es y nadie le venga a embaucar la mente con cosas raras. Hoy en día estamos ante un pueblo que cree que esto es Kabbalah. Y hoy hay hasta mujeres cabalistas sabiendo que no existen mujeres cabalistas. Y los cabalistas judíos son estudiosos de años y años y años. Entonces una gente que comienza iniciando las raíces hebreas y se mete a estudiar Kabbalah, lo que comienza a meterse en caminos que no sabe a dónde va a parar. Por eso es que yo se lo doy como conocimiento general. No como un conocimiento que usted tiene que estudiarlo. No es así. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es nada más y nada menos que la sabiduría, que es una herramienta científica para estudiar el mundo espiritual, para explorar nuestro mundo. Se valen de las ciencias naturales, de la química, biología, mientras nosotros tenemos que ir a la universidad a estudiar materias como biología, ciencia, etcétera, etcétera. Ellos estudian Kabbalah y eso recoge todo eso, pero ellos lo ven desde un punto metafísico. La cultura de nosotros en las universidades
nos enseña historia, antropología, ciencia, biología. Entonces ellos estudian Kabbalah y a través de la Kabbalah ellos estudian esas mismas cosas que nosotros estudiamos en las universidades, pero ellos lo hacen desde un punto de vista cabalístico. Entonces usted ve por qué que todo el mundo no puede ser cabalista. Todo el mundo no puede ser cabalista. Porque eso es un asunto que se enseña desde el nacimiento del niño. Y cuando una gente que no sabe ni siquiera el significado de la palabra Kabbalah se mete de que yo soy cabalista, no sabe lo que está diciendo. Muchos no se saben ni siquiera la historia de su país, ni siquiera el himno nacional y ya son cabalistas. Muchos no se saben ni siquiera quién fue el conquistador, ni cómo se llama. A usted le pregunta a mucha gente quién fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Eso fue un hombre que yo vi con barba y una guitarra por ahí. Ni siquiera eso. Son cabalistas. No conocen su propia historia y van a venir a estudiar Kabbalah. Un método de 3,000 y pico de años. Ese es el error más grande. Mire, lo primero que la gente tiene que hacer es conocer de dónde vino y su tierra, sus orígenes. Pero hay gente que comienza aquí en México. Yo digo aquí en México porque yo estoy en medio de mexicanos. Primera vez que solo estoy en medio de mexicanos. Siempre estamos con varias nacionalidades. Entonces aquí en México hay mucha gente que no conoce ni siquiera quién fue Hernán Cortés. Su constitución no se la saben. Pues sí, son cabalistas. Ahí están, hasta mujeres cabalistas. Y hablando cuantas cosas ellos ni entienden. Y por eso es que tenemos esta confusión hoy en día de gente que cree que venir a las raíces hebreas es estudiar Kabbalah. ¿Y qué tú eres? No, yo soy Kabbalah, yo soy cabalista. Y no conocen, mire, ni siquiera el significado de la palabra Kabbalah. Entonces, hay que conocer las cosas para no andar cometiendo errores y para no estar cometiendo cosas que luego hacen daño. ¿Cuáles son los principios del judaísmo? Oiga los 13 principios del judaísmo. Póngale ojo a esto. Despiérteme a papá. ¡Papá! ¡Papá! Mire, pero póngame atención aquí. Mire, ¿cuáles son los 13 principios del judaísmo? En la existencia de un creador. En su unidad, que es uno. Que es incorpóreo y es espíritu. Que es eterno. Que a él solo se debe orar. Que todas las palabras de los profetas son verdad. Que la profecía de Moisés, nuestro maestro, es verdad y que nunca se ha levantado profeta como él. Que Moshe recibió la Torá en Har Sinaí. Que el Creador, que Elohim no alteraría ni cambiaría su Torá. Que el Creador conoce las necesidades de los hijos de los hombres y su pensamiento. Que existe recompensa para los justos y castigo para los malvados. Que el Mesías vendrá al final de los tiempos. Entonces, ¿creen ellos en la venida del Mesías, sí o no? Que Elohim vivificará a los muertos en abundante misericordia. Ahora, de esas 13 cosas que usted ve ahí, ¿en cuáles nosotros no creemos? Dígame. ¿En cuáles nosotros no creemos? ¿Acaso nosotros no creemos en la existencia de un solo creador? En su unidad, que es uno. Que es incorpóreo, es decir, que es espíritu. El Eterno no tiene forma. El paganismo le hizo un hombre de que el hombre con barba que vive allá arriba. Eso se lo inventó el paganismo. Que a él solo se le debe de orar. Que es eterno. Que todas las palabras de los profetas son verdad. ¿Alguien duda eso? Que la profecía de Moshe, nuestro maestro, es verdad y que nunca se ha levantado profeta como él. ¿Qué otro profeta se levantó como Moshe? Que Moshe recibió la Torá en Har Sinaí. Que Elohim no alteraría ni cambiaría su Torá. Que el Creador conoce las necesidades de los hijos de los hombres y su pensamiento. Que existe recompensa para los justos y el castigo para los malvados. Que el Mesías vendrá al final de los tiempos. ¿No creemos eso nosotros?
que Elohim vivificará a los muertos en su abundante misericordia. Nosotros no creemos eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nuestra creencia y la creencia del judaísmo? Dígame. Número 6. Que todas las palabras de los profetas son verdad. Ellos creen, digamos, en toda la Biblia, por ejemplo. No, la palabra de los profetas, esos son los nevilín. Los nevilín. Los profetas son los nevilín. ¿Cuáles son los profetas? Profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Abdías, Daniel, Sofonía, Nahum, Jonás. ¿Cuál más? Todos, esos son los profetas. Todas las palabras de esos profetas es verdad. Ahora, recuerde que el Brit Hadashah se le añadió después. Y ustedes saben que por profecía, ellos aún no creen que Yeshua era el Mashiach. Y ahí yo le puedo decir con toda seguridad, los judíos conocen más de Yeshua que los cristianos de Jesús. Entonces, ¿por qué se dice que hay judíos que no creen en el Mashiach? Por eso mismo, porque eso es una profecía. Porque si ellos hubiesen aceptado a Yeshua, nosotros no íbamos a poder ser salvos. ¿Quién iba a pagar por nosotros? Si el judío hubiese hecho, el que me le pone la mano a este hombre, tenemos problemas y no permite que el Mashiach muera, ¿quién iba a morir por nosotros? No había salvación para nosotros. Entonces, por eso fue que el Eterno puso esa decisión de ellos, que al final, muchos en su gran mayoría creyeron que sí que él era el Mashiach. Pero si ellos hubiesen dicho, a este nadie le pone la mano, porque este es hijo de Yosef, hijo de Miriam, y nadie le va a poner la mano a este hombre, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Entonces, por eso la asamblea de ese tiempo, el Beidín, tuvo que dudar, porque si ellos dicen que sí, que es el Mesías, entonces nosotros no íbamos a poder. Ya hace tiempo que se hubiese restaurado todas las cosas, porque ¿cómo iban a suceder eso? Por eso es que dice Rashaul, el desprecio de ellos fue bendición para nosotros. Pero vuelvo y les repito, ellos conocen más de Yeshua que el cristiano de Jesús. Y después yo les voy a decir la profundidad de esa palabra. Mire, ¿quiénes son los judíos? El pueblo judío es un grupo descendiente de los hebreos del antiguo Israel. La religión constituye el aspecto potencial del pueblo, pero ellos no son un grupo homogéneo. ¿Cómo es que se llama el Estado? El Estado de allá, el Estado de Israel. No se llama el Estado judío, porque el judaísmo es la religión. El mundo donde predomina el catolicismo no se llama el Estado católico. No, el Estado católico es la sede que ellos se han robado y han dicho, esto pertenece, esto es un Estado católico, pero la comarca donde ellos están. Pero el judío nunca dice, esto es un Estado judío, no, esto es un Estado de Israel. ¿Y quién es Israel? El patriarca. Entonces los judíos no son un grupo homogéneo. Ellos no pueden decir, nosotros no somos israelitas, porque si dicen que no son israelitas, se meten en un serio problema. ¿Quién es el papá de Judá? Israel. Judá es el cuarto hijo de Jacob. Y si ellos dicen, nosotros no somos israelitas, entonces búsquenme su papá, porque ¿cómo es que van a hacer entonces? ¿Se da cuenta? Por eso es que hay que conocer la diferencia entre judío, israelita e israelí. Un judío es el que desciende de un padre y una madre converso o nacido dentro del judaísmo, porque usted se puede hacer judío si usted quiere. Usted se puede convertir al judaísmo y usted puede seguir todas las reglas que ellos quieran. Pero un israelita es aquel que cree en la fe de Abraham en las naciones. Eso somos nosotros. Un israelí es aquel que vive en Israel, que aunque no nació en Israel, adquirió la ciudadanía israelita. Por eso es la diferencia entre judío, israelita e israelí. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice Rashaul? Ustedes son israelitas. ¿Quiénes? Los que han seguido la fe de Abraham, del patriarca Israel. Si nosotros creemos en la fe de Israel, ¿qué somos? Israelitas. Ahora,
el cristiano, ¿quién es el papá del cristianismo? ¿Quién engendró el cristianismo? Cristo. Cristo es una palabra en griega que significa ungido. Y un ungido puede ser cualquiera. Y eso no es un nombre, eso es un título. Por eso el cristianismo no tiene identidad, lamentablemente. No tiene identidad. ¿Por qué? Porque si tuviera identidad, existiera un papá al que ellos le llaman Cristo. ¿Tuvo hijos? No tuvo hijos. Entonces, si ellos siguen una fe en Cristo, el problema es que ese no es el nombre de ese personaje que ellos le llaman Cristo. Que el nombre de ese personaje es Yeshua, que a su vez viene de descendencia de Abraham, padre de Isaac, padre de Israel. Por eso el cristianismo no es una religión politeísta, es una religión moniteísta, es una religión politeísta. ¿Sí se entiende cómo es el asunto? Entonces, ¿cuál es la definición de etnia? El término etnia proviene del vocablo que significa pueblo o nación. Ellos no son una etnia. El pueblo judío no es una etnia, porque una etnia vendría a ser separado a Israel. E Israel es una sola nación, dividido en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo ahora? Mucha gente no conoce lo que es el concepto israelita, israelí, judío. Y por eso es la importancia de este estudio. Mire, la etimología de la palabra judío, el término judío en hebreo se dice Yehudí, que procede de Judá, Yehudá. ¿Y quién era Yehudá? El cuarto hijo del patriarca Jacob. En un sentido territorial, Judá quiere decir, se desprende de ahí también Judea. Pero no es Judea, es Yahudá, designada por otra parte al reino de Yahudá, entidad política que existió en el levante del Mediterráneo unos 1000 años antes de la era común, hasta el año 70, cuando se destruyó el segundo Beit Hamikdash. Los habitantes del reino de Judá eran conocidos como los judíos o los Yahudí, término que luego se fue ampliando a abarcar todos aquellos que habían emigrado desde allí hacia otras religiones e incluso fue aplicado a su descendiente. ¿Por qué se le dice judío y por qué se conoce el judío? Porque ellos crearon una forma de vestimenta, una forma de adorar al Eterno, una forma de convivencia y una forma diferente a todas las naciones. Por eso cuando usted le preguntan, ¿tú eres judío? Lo que te están diciendo, ¿tú viste como los judíos? ¿Tú comes como los judíos? ¿Tú trabajas como los judíos? Eso es lo que se está refiriendo, porque el judaísmo es un estilo de vida, más que una religión. ¿Se da cuenta? Entonces usted le puede decir, yo soy israelita, pero ¿tú sigues la religión judía? Sí, porque de ahí es que depende todo. Pero no he hecho conversión al judaísmo, pero soy israelita. Sigo la fe judía, que esa es la confusión de la gente a la hora que le preguntan, ve acá, ¿qué es lo que tú eres? Mesiánico. Oye, un mesiánico puede ser cualquier guachi por ahí. Y más hoy en día que están agarrando los talí para ponerlo en el púlpito como si fueran tapapúlpito. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera se puede poner un talí, cualquiera se puede comprar un sisí, eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, vamos a ver, ¿tú comes kosher? ¿Tú guardas el Shabbat? ¿Tú guardas las fiestas? ¿Tú haces tu shaharí por la mañana? ¿Tú le haces la brimilá a tus hijos? ¿Tú guardas las reglas kashrut? A eso es que se refiere. Cuando te preguntan que si tú eres judío, te están hablando del estilo de vida. No te están hablando de tu religión. Porque cualquiera puede ser una persona que imita o hace cualquier cosa. Por eso el celo. Cuando yo comencé a estudiar, a dar las raíces hebreas en las redes sociales, se despertaron muchos celos. ¿Y por qué es que hay tanta gente con talí? ¿Qué es lo que está pasando? Y me cuentan a mí, yo no sé si es verdad, pero a mí me dijo que en una ocasión un gran rabino preguntó por qué es que estamos viendo tanta gente de las naciones queriendo guardar Torá, queriendo ponerse talí, ¿qué es lo que está pasando? Y dijo otro, lo que pasa es que Efraín está regresando. ¿Se da cuenta?
Por eso en las redes sociales, en los años, cuando comenzó en los primeros años de este siglo, de esta década, era todo el mundo atacando a los judíos, a los judíos, a los judíos. Y cuando Efraín comenzó y comenzamos y entramos a las redes sociales, ¿usted ve antisemitismo en las redes sociales? No, porque ya hay un pueblo que ha entendido que está, si es posible, dispuesto a perder la vida por Israel. En Facebook nadie puede hablar mal de los judíos porque van a salir, y sin importar el credo, van a salir cantidades de personas y se va a tener que ir de ahí. Aparte de que el Facebook es dueño de un judío. Porque Michael Zuckerberg es judío. ¿Me entiende? Y la mayoría de los inventos que nosotros tenemos, esto, ahí está la presencia judía. Entonces el judío ha sido una bendición para la humanidad. Por eso nosotros debemos de amar a nuestros hermanos mayores. Por eso nunca debemos de hablar mal de ellos, nunca debemos de criticarlos, nunca debemos, no tampoco debemos idolatrarlos ni nada por el estilo. Tenemos que dejarlo a ellos tranquilos porque el Eterno tratará con ellos, pero nunca debemos ni odiar ni tampoco proyectar el rechazo al pueblo judío. Eso está estipulado en nuestro documento. No aceptamos antisemitismo, no aceptamos personas que vivan hablando mal ni de la bandera de Israel, ni de los judíos, ni del pueblo de Israel. Aquí no aceptamos eso. Al menos en la comunidad que yo dirijo, yo no acepto antisemitismo ni antijudaísmo, ni acepto tampoco judeofobia, gente que solamente agarran los medios de comunicación para atacar al pueblo judío. Sin embargo, quieren ser salvos a través de un hombre que era judío, porque Yeshua era judío. Tienen una Biblia que está llena de judíos. Tienen una fe que es judía, entonces deje de ser hipócrita y váyase para Roma y construya su propio libro y deje de mencionar a los judíos, porque desde que usted hable su Biblia, habla de los judíos desde uno hasta el final. ¿Se da cuenta? Y todo eso la gente lo hace por desconocimiento, por solamente decirle a todo amén, amén y amén. Entonces, el judío y el judaísmo están vinculados. ¿Qué es el judío? El que nace de padre que practica el judaísmo, que es la religión. Por eso es que se habla de judíos y judaísmo. Muchas veces se quiere desvestir al judío de su judaidad. Y es interesante que los principales hombres que crearon las principales ciencias, todos fueron judíos. Tenemos cantantes, científicos, tenemos gente prominente. Entonces, a la hora en punto de reconocer su judaidad, no la mencionan. Eso se llama hipocresía. Mire, la humanidad está en deuda con el pueblo judío. Porque mientras el pueblo judío estaba siendo perseguido, la gente estaba adorando sus ídolos. Mientras el pueblo judío estaba yendo a la hoguera, la gente estaba adorando a sus dioses, haciendo cuantas cosas. Entonces es muy cuesta arriba que ahora, después que hemos conocido todo esto, escuchemos personas que se están beneficiando de eso, porque hay gente que dice, yo no hago negocio con la palabra, y es mentira. Usted vende el talí, usted vende la kipá, usted vende la brimilá, usted vende todo, usted es un negociante. Y que encima de eso, usted entonces está maltratando al pueblo judío. Eso no se puede hacer. El Eterno castiga eso. Eso, cuando ustedes de ahora para adelante, que ustedes escuchen a una persona hablando mal del pueblo judío, huigan, porque los juicios que le van a caer a esa persona no va a ser fácil. El pueblo judío lo único que ha hecho es sufrir por la humanidad. Entiendan eso. La iglesia debe de arrepentirse del pecado de antisemitismo. Entonces no quieren nada de los judíos y tienen todo lo de los judíos. Dice que la Biblia, el Viejo Testamento está abolido, pero entonces en el Viejo Testamento sacan los diezmos, las ofrendas y todo el dinero lo sacan de ahí. Entonces, ¿cómo es que una cosa sirve para una cosa y no sirve para otra cosa? El Viejo Testamento no sirve para guardar Shabbat, pero guarda para pedir los diezmos, pero sirve para pedir los diezmos. No sirve para guardar las fiestas, pero sirve para pedir ofrenda, para pactar. Entonces, ¿qué es eso? Explíquenme eso.
Si eso no sirve, como dice la gente, no deben de hablar de todo eso, porque todo eso tiene una enseñanza y fue destinada a tal persona. Hay que concientizar a la gente, señores. No podemos continuar, eso es lo que hace que se levanten pueblos que son maldecidos por culpa de su ignorancia. Entonces, ¿qué es la identidad judía? La identidad judía se considera a sí mismo descendiente de Judá, hijo de Jacob, y a su vez hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham. Según la tradición monoteísta, el pueblo judío tiene su origen en Abraham, Ur de los Caldeos, siendo el primer patriarca que se le reveló el Eterno. Ahora bien, ¿quiénes dicen los islámicos, los islamistas o los musulmanes? ¿Quiénes ellos dicen que es su papá? Abraham. ¿Y quiénes dicen los cristianos que es su papá? Abraham. El padre de la fe le dicen ellos. Ajá, el padre de la fe. ¿Y qué fue lo primero que el padre de la fe hizo? Obedecer al Eterno. Y el Eterno le dijo, tú circuncidarás a todo varón nacido en casa. Ahora dice un hijo de Abraham, no, yo no me tengo que circuncidar. Ah, entonces usted no es hijo de Abraham. Para poner un ejemplo, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Obedecer. Entonces, tú quieres ser hijo de Abraham, pero no quieres obedecer como Abraham. Tú quieres las bendiciones de Abraham, pero no quieres las condiciones. Tú quieres ser prosperado, bendecido, pero no quieres ser como Abraham. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Obedeció. Pero otra cosa, Abraham tenía dos esposas. Una era Sara y la otra era Sétura. Dice la Escritura que Abraham le dio todos los bienes a su hijo Isaac y a Ismael le dio dones. Entonces, cuando una persona te dice a ti, yo soy hijo de Abraham, pregúntale, ¿cuál es tu mamá? Porque la mía se llama Sara. ¿Cómo se llama la tuya? Estamos hablando de identidad y por eso es que tenemos que estar claros con eso, porque eso es lo que dice la Escritura. Mire, la ciudadanía judía se puede adquirir hasta por conversión. Mire una de las personas que se convirtió al judaísmo dentro de tantas, Marilyn Monroe. Usted conoció a Marilyn Monroe, la ha escuchado. Ella se convirtió al judaísmo. Y por el hecho de convertirse al judaísmo era judía. Ahí tenemos a Baruch Spinoza. ¿Lo han escuchado a Baruch Spinoza, el científico que junto a René Descartes crearon métodos científicos? Ese también era judío. ¿Se da cuenta? Entonces usted se puede hacer judío si usted se convierte al judaísmo. Una persona hace aliyá a Israel. Por ejemplo, yo hago aliyá a Israel. Yo todavía no soy considerado judío según ellos. Y solamente los nietos míos son considerados judíos, según las reglas del judaísmo. Pero yo tengo que circuncidarme según el judaísmo. Yo tengo que guardar la Torá según el judaísmo. Yo tengo que yo tengo que hacer todo lo que ellos hacen, porque yo no quiero ser judío. Entonces yo tengo que obedecer todo lo que ellos hacen. Entonces mucha gente quiere venir a la Torá y quiere traer sus propias reglas. No, aquí nadie puede venir poniendo condiciones. Las condiciones las pone la Torá. ¿Y qué es lo que la Torá dice? Que hay que obedecer los mandamientos que están escritos. Ahora, el que viene para acá trayendo su propio mandamiento va a tener problemas porque va a chocar con la Torá. Aquí no podemos venir a traer cosas, ni cosas humanas, ni inventos humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien usted llama Roé y a quien usted llama Moré. Porque aquí el enfoque es la Torá. La Torá. Ningún lugar yo digo, porque yo digo, no, la Torá. Y para poder estar dispuesto a eso, si usted es hijo de Abraham, usted tiene que obedecer como Abraham. Si usted es hija de Sara, usted tiene que ser obediente como Sara. ¿Qué fue lo que Sara hacía? Que obedecía a su esposo. Una mujer que dice que es hija de Sara, pero es el gallito de la casa y es la que tiene los pantalones. Hay problema ahí porque Sara no era así. Pero igual Abraham no era
de estos hombres que usted alguna vez vio que Abraham le dio trompada y golpe a Sara. Un hijo de Abraham tampoco golpea a su mujer. Un hijo de Abraham ama a su esposa como Abraham lo amó. Una hija de Abraham ama a su esposo como Sara lo amó. Ese es nuestro patriarca y nuestra matriarca. La gente se pone a estar buscando modelos por ahí. 7 pasos para esto, 7 pasos para la otra. No, sea como Abraham. Usted mujer, sea como Sara. Pero que no es lo mismo. Bueno, entonces usted dígame, ¿qué hacemos? Señores, es que eso es así. Entonces, vuelvo y le repito lo que le dije al principio. Mire, al principio. Regresar a las raíces hebreas no es regresar al judaísmo. Es regresar a las raíces. Grabe eso bien. Regresar a las raíces. Porque regresar a nuestras raíces tampoco es salir de Roma para quedarse en Grecia. Porque cuando usted sale de Roma y se queda en Grecia, usted se convierte en un sincretismo. Y el animal que representa el sincretismo, ¿cómo se llama ese animalito que está ahí? ¿Y qué es un camaleón? Ah, tiene varios colores. Hay gente que se mete y dice, no, lo que sucede es que Shaul dijo, estoy con los griegos y soy como los griegos. Pero usted nunca vio a Shaul bebiendo cosas de los griegos. Él no quiso decir eso. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo respetar las convicciones de los demás, pero no hacerse como ellos, sino entender la metanoia, la mentalidad de ellos, para estudiarlo, para conocerlo. Porque entonces el camaleón se vive metiendo en todos los lugares. En toda fiesta baila. Mire, el camaleón es como el vino, que está en todos los lugares. Como el aguardiente, que está en todos los lugares. Entonces, un hijo de Abraham no es camaleón. Una hija de Abraham, de Sara, no puede ser una camaleona. ¿Se da cuenta lo que le digo? Entonces, regresar a las raíces hebreas no es salir de Roma para quedarse en Grecia. Hay que salir de Roma. No es un paseíto por Jerusalén. Es que salir de Roma para no volver. ¿Eh? Entonces, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo, oiga bien, no es nada más que la tendencia de conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. En la metodología científica se le llama simbiosis. Eso fue lo que pasó cuando murió Mashiach y persiguieron a todos los talmidines. Los griegos vinieron y hicieron una simbiosis. Y ahí comenzaron a quitar. No, esto no se necesita. No, esto no se necesita. Y ahí es donde surge el problema. Porque los griegos vinieron a querer cambiar todo. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre filosofía clásica y dogma del cristianismo. Porque el cristianismo es una religión que tiene dogma, filosofía, un poco de judaísmo. Y por eso se llama, mire, sincretismo, lo que hizo Constantino. Constantino hizo una batida de religiones y metió a todo. Cogió la escritura de los hebreos, cogió el nombre de los dioses de Grecia, cogió la práctica romana y la juntó toda y hizo una batidora y dijo, esto se va a llamar cristianismo. ¿Ven? Entonces, cuando la segunda religión influye sobre la primera, se produce un fenómeno llamado sincretismo religioso. Eso fue lo que Constantino hizo. Constantino agarró toda la religión pagana, tanto de Grecia, que era lo que decían los griegos, creían en el Partenón, creían en Zeus, creían en cuantas cosas, en Júpiter, de los romanos, y ahí juntó, hicieron una batidora y dijeron, ¿cómo le vamos a poner? Eso se va a llamar cristianismo. ¿Por qué? Porque viene de Cristo, de los griegos, y entonces ahí es donde viene el nombre del Salvador, que tiene como 3 nombres, Jesús, Jesucristo y Cristo.
Jesucristo. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Y eso no fue de la noche a la mañana. Eso se pasaron años y años y años y años y años y miles de años para que eso surja. ¿Cuánto vamos? Ya vamos para 2000 y pico. Entonces, eso es sincretismo, mire. Por eso es que es lo que le dije al principio. Toda persona que inicie estudiando las raíces hebreas, primero tiene que tener conocimiento en lo que se va a meter. Segundo, ese conocimiento tiene que asimilarlo. Tercero, tiene que transicionarlo. ¿Qué es transicionar? Ejecutar. Y luego viene el cuarto, que es la adaptación. Si no se da ese proceso en cada creyente que viene buscando la verdad, entonces va a ser un híbrido. Y de eso está lleno el mundo, de híbrido. Un híbrido es como un anfibio. ¿Y cuáles son los animales que son anfibios? Que tienen la capacidad de andar en el agua y en la tierra. ¿Y cuáles son los animales que, aunque no son anfibios, se disfrazan de varios colores en la tierra? El camaleón. Entonces, regresar a nuestras raíces hebreas no es un cambio de religión ni un disfraz. Eso es un estilo de vida. Y eso es para el que cree. Por eso, para el que quiere. Por eso es que aquí no usamos proselitismo. El judío, el israelita, se queda tranquilo en su casa, guardando su Shabbat con su familia, tranquilito. No anda detrás de la gente. Cuando una persona dice de que ahí lo están judaizando, yo le pregunto a la gente, ¿qué es peor? ¿Judaizar o cristianizar? Dígame a través de la historia, ¿cuándo usted ha visto un judío detrás de la gente para judaizarlo? A que yo le puedo decir cómo los cristianos utilizan la cristianización. Entonces, ¿qué es peor? ¿Cristianizar o judaizar? A mí me hubiese gustado 10,000 veces que me judaizaran mejor. Porque por lo menos el judaísmo no me iba a llevar a la idolatría. Pero al nosotros cristianizarnos, que nos trajeron una religión en latín, con una escritura en latín, y aquí no leían óculos, sabes en un videum, manos saben en un pampabum, vedes saben en un ambulabum, audien en un audien. La gente decía amén. Nos decían en latín en el Salmo 115 y la gente no lo escuchaba. Óculos saben en un videum, ojos tienen y no ven, manos saben en un pampabum, manos tienen y no palpan. Vedes saben y no ambulabum, pies tienen y no caminan, audien y no audien. Y nosotros, ignorantes, nuestros ancianos, los pobrecitos, decían amén. Entonces nos hablaban en latín el Salmo 115 y nosotros contestábamos en hebreo, amén. Qué ciego estábamos nosotros. Pero por eso ha llegado la restauración, para quitar la venda de los ojos en las personas que deseen. Por eso Yeshua dijo en Mateo 12:24, no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Esto es para el que quiera. Esto no es obligado. Esto es para el que quiere. Esto no hay que estar obligando a la gente, ni quítese ni póngase. No, usted viene, usted estudia. Usted comprendió, muy bien. Usted no entendió, no, yo no entiendo esto. Bueno, fue un placer haberlo conocido. Vendrán otros que querrán estudiar. Eso es así. Por eso el moré tiene que tener su vista puesta en el llamado que el Eterno le ha hecho y no en la gente. Porque si tiene los ojos puestos en la gente, se va a deprimir. Cuando yo era pastor, yo no salía de un problema. Cuando yo menos más estaba, mire, si yo hubiese seguido siendo pastor, ya hubiese estado muerto. Porque no es fácil bregar con gente. Entonces, esa es la cuestión. Aquí no hay que andar detrás de la gente para judaizarlo. Aquí no hay que andar detrás de la gente de que vente para acá, vente para allá. No. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque yo lo llamé a usted. ¿Quién fue que me llamó? ¿Y qué es lo que usted me pidió? Por favor, venga. Ok, aquí estamos.
Pero yo no ando con ese afán. Invíteme, invíteme. Ay, por favor, invíteme. Tengo palabra de Dios para usted. No. No, yo tengo demasiadas cosas que hacer. Yo no puedo andar por ahí gritándole a la gente, invítenme. Como usted sabe, que andan los predicadores por ahí. Loco, porque lo inviten. Invíteme, tengo palabra para ti. No, yo no ando detrás de eso. Yo ando con un trabajo específico. Mi objetivo está en las ovejas perdidas de la casa de Israel, no las cabras extraviadas de Roma. ¿Me entendió lo que le dije? Para no decir otro animal. Eso es así. Diciendo la cosa clara, porque yo no tengo compromiso solo que con el Eterno. A veces ando con una varita de algodón y a veces ando según la necesidad. El Eterno me da las cosas, pero para edificación de las almas, no para destrucción de las almas. Yo, donde quiera que voy, quiero ser parte de la solución y no del problema. En todos los lugares vamos a tener problemas, dificultades, vamos a tener inconvenientes. Somos personas imperfectas en el camino de la perfección, pero con deseo de superación y de guardar los mandamientos. La quejilá perfecta, ya usted sabe dónde están. Ya usted sabe dónde está la quejilá perfecta. El roe de ahí es perfecto y todos los miembros de ahí son perfectos. Y siempre tiene las puertas abiertas. ¿Usted sabe cuál es la quejilá perfecta? ¿Cuál es? ¿Eh? Ah. Exactamente. Entonces, esto es para el que quiere. Mire, aquí hay elementos personales que hay que tenerlo pendiente. Mire, después de usted tener ese conocimiento que hemos estado hablando, viene la perseverancia y la práctica. ¿En qué? En el área personal. La restauración comienza conmigo. Y si yo no tengo indicios de una persona que está conociendo la Torá y que quiere obedecer la Torá, ¿qué es lo que la gente va a decir de mí? Ese no es nada. Ese no es nada. ¿Qué? Ese no es nada. ¿Por qué? Porque yo no lo veo que ha cambiado. Y no vaya usted a ser como el hombre que diga, Padre, te pido que desaparezca de mí todo lo malo. ¡Plup! Y él desapareció. No. Somos personas imperfectas en el camino de la perfección. Nuestras áreas están llenas de dificultades, de problemas. Mire, no hay una cosa más compleja que el hombre. Cuando me refiero del hombre es la mujer también. Hombre y mujer. Por eso el Eterno nunca nos dio el manual de ellas para que la entendiéramos, sino para que la amáramos. Ellas vinieron sin manual. Pero los hombres también. Entonces el Eterno trata con un humano complejo. Y por eso fue que le dijo a Moshe, esta palabra que el Eterno te dio, no te la trajo de allá, de aquel lado, para que no diga, fue tan difícil yo alcanzarla. Ni tampoco diga, está allá en el cielo para que la vaya a buscar. No, él dijo, te la he puesto ahí mismo, en tu mano, ahí está. Porque nosotros somos tan complejos los seres humanos. El único que nos entiende es el Eterno. Porque Él es que nos creó. Y siempre en los grupos van a haber dificultades. Siempre va a haber dificultades. Pero esas dificultades vienen para darnos a conocer quiénes somos nosotros y quién es el grupo y qué es el propósito que nosotros tenemos. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, ¿usted sabe por qué el pueblo de Israel, el pueblo judío hasta ahora mismo está vivo? Porque ellos entendieron que la sobrevivencia de ellos dependía de la unión. Por eso el Sidur dice, en este día me comprometo delante del Eterno a amar a mi prójimo como si fuera mi propio cuerpo. Eso es una cosa que el pueblo israelita que está regresando tiene que entender, que somos uno. Yo soy una persona que ando uniendo, no dividiendo. Yo soy una persona que ando restaurando, no destruyendo. Yo soy una persona que ando edificando, no derribando. Ese es mi trabajo, porque yo sé lo difícil que es estar en una religión donde usted no tiene paz, usted no tiene tranquilidad, usted lo que tiene es problema. Y eso es problema. Oye, el mundo está lleno de problemas. Nosotros necesitamos estar en un sitio donde se pueda, ¿qué?
perseverar en la observancia de los mandamientos. Y para eso están las quejiló. Allá le decimos Beit Dabar. Beit Dabar significa la casa de la palabra. Oiga, Beit Dabar, casa de la palabra, Beit Dabar, New Jersey, Beit Dabar, El Bronx, Beit Dabar, La Romana, Beit Dabar, Higüey, Beit Dabar, Panamá. ¿Y Beit Dabar? Utah. Qué lindo se escuchó eso, ¿eh? Entonces, eso es lo que el Eterno quiere, amados hermanos. Hay que enfocarse en eso, en el área personal, en el área familiar, en el área social. Este es un proyecto que todos tenemos que echarle de la mano y echar hacia adelante. Mire eso. ¿Qué son esos? 5 dedos. ¿Todos son del mismo tamaño? ¿Todos mismos tienen la misma dimensión? ¿Todos tienen el mismo grosor? ¿Y qué todos tienen peculiaridad? Que están todos juntos en un solo lugar. Este dedo no le puede decir a este de que no, yo no te necesito índice porque yo soy el pulgar. Mira a ver cómo tú puedes levantar el pulgar. Y si usted levanta el dedo índice, no voy a levantar ese, no. Este nadie lo levanta. Y este lo usamos para... Y el del medio, no, ese no. Entonces cada dedo tiene su función y todos forman una mano y todos golpean cerrado o abierto, pero todos juntos. Usted nunca le ha dado de que te voy a dar con un dedo, ¡pa! Nunca. De que te voy a dar con 2 dedos. De que te voy a dar con 3 dedos. Usted nunca ha visto a nadie de que te voy a dar un 4 deazo. No, ¿qué es lo que dice? Te voy a dar una cachetada. O un galletazo. Pero nadie dice, te voy a dar un deopón con un solo dedo. No, te voy a dar un trompón con la mano. ¿Se da cuenta? Eso, y dice que todos estamos unidos en un solo lugar, aunque no hacemos la misma función, pero todos estamos en un solo lugar. Si no entendemos eso, vamos a desaparecer como comunidad. Eso yo se lo decía a la comunidad, decía, mira, si nosotros aquí no nos unimos, vamos a desaparecer como comunidad. Y esto va a ser un lugar por donde entra la gente y por otro lado que sale. Porque nadie se quiere quedar donde hay problemas, donde hay conflicto, donde hay dificultad. Todo el mundo se quiere ir para el cielo, en un lugar que sea el cielo y que lo eleven. Y aleluya. Y que todo el mundo esté ahí. Aleluya. Qué bonito eso. Pero la quejilá perfecta no está aquí. La quejilá perfecta está allí. O que le diseñan angelitos. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que hay. Por eso hay que hacer, mire, orden y formación. Orden y formación. Y para hacer eso, hay que ponerse todo de acuerdo. Por eso tenemos un esquema de trabajo que ya ustedes lo conocen. Tenemos una visión y tenemos una misión. Tenemos una estructura de la restauración. ¿Cuál es la primera cosa que enseñamos? La restauración de los nombres. La restauración de la escritura, la restauración de la fiesta y la restauración de la identidad. Esos 4 estudios hay que estudiarlos por separado. Ya yo les suministré el material al ROE para que se sienten todo y analicen ese esquema de visión. Y vamos a tomarnos 3 meses. Dentro de 3 meses yo me voy a mantener en contacto con el hermano y nos vamos a mantener comunicándonos a ver cómo va la evolución de esa estructura de trabajo. Si yo tengo que venir de aquí a 3 meses a hacerle tevilá a todo, le hacemos tevilá. ¿Entiende? Ya para esa fecha no va a haber frío aquí, ¿verdad que no? Entonces, pero hay que empezar a trabajar desde ya. Venir con su cuaderno, a debatir esos puntos, a aprender. Para después que yo venga, pues, seguimos. Y este es el asunto. Esto es. Con respecto a las reuniones, la celebración del Shabbat, el estudio de la Torá, las 71 fiestas
¿Por qué tenemos 71 fiestas? Porque acuérdense que tenemos, ¿cuántos Shabbat tenemos en el año? Semanales tenemos 4, mensuales tenemos 4. Son 52. Y cuando usted le suma los roscodés, usted le suma lo que es el día de los árboles, fiestas que aunque no están en la Torá, pero se practican para conllevar una... ¿Cuántos roscodés hay? Súmele 12 roscodés. Ahí a esas 54 súmele 12 roscodés. A los Shabbat, súmele entonces las otras 7 fiestas. ¿Cuánto van ahí? O sea, en mucho lo que tenemos, nuestro Elohim es un Elohim festero. Tenemos fiesta semanal, fiesta mensual y fiesta anual. Y aún la gente quiere seguir inventando más fiestas. Cumpleaños, cumpleaños, día del padre, día de la madre, día del hijo, día del nieto, hasta el día del perro. Usted se busca un santoral y usted va a ver día ahí que eso es una cosa tremenda. Entonces, recuerde por último lo que siempre le he dicho. Regresar a las raíces hebreas no es quedarse en Grecia. Hay que hacer teshuvá, como dice el libro de Jeremías 6:16. Párense en los caminos y miren y pregunten por la senda antigua, cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Entonces vamos a repasar. Regresar a nuestras raíces hebreas, repita conmigo, no es salir de Roma para regresar a Yahudá. No es regresar a las raíces del judaísmo. No es salir de Roma para quedarse en Grecia. Es regresar a Yahweh a través de Yeshua, tener la Torá como regla de conducta, abandonar nuestra identidad gentil y regresar a nuestro pueblo Israel. Eso es. Eso es. Regresar a casa. La casa de Israel. Eso es lo que el Eterno quiere aquí en Utah y en todos los lugares. Amén. Entonces, eso le quería decir en esta noche. Eso le quería decir en esta noche. Porque es lo que el Eterno quiere que ustedes vayan conociendo desde abajo. Amén. Padre, te damos toda rabá a Vino Malkeinu por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en este lugar. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos dé la capacidad y el entendimiento para poder comprender y analizar todas estas cosas. Y te pedimos que sigas haciendo tu voluntad en este lugar. Por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Así es que vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Y nos veremos mañana. Vamos a aperturar preguntas en este momento. Shalom, shalom a los que han estado en sintonía.